A continuación, el monólogo César, es necesario que hablemos. Cuando mi mujer levantó la fortaleza del regazo donde la había dejado reposar durante el largo silencio de nuestra sobremesa y me dijo: César, es necesario que hablemos. Di como probada la idea de que mi vida estaba a punto de dividirse en un antes y un después de aquella ominosa propuesta de conversación. César, es necesario que hablemos. ¿De qué quería hablar Victoria? ¿No hablábamos todos los días sin necesidad de un pórtico tan melodramático? No se trataba de una banalidad, porque en ella era impensable recorrer caminos sin haber estudiado antes encrucijadas, atajos y posadas. Ni andar errante ni perder la mirada son sus holganzas preferidas. Las mías sí, porque yo soy todo arabesco, extroversión y circunloquio. Pero Victoria, mírenla bien. Fíjense en la rotundidad de su postura, en lo acabado de su atuendo. ¿Ven alguna arruga en su vestido? ¿Le falta algo a su peinado? Todo está concluido. Nada está dejado al azar al capricho. Ella, si promete, cumple. Si empieza algo, lo acaba. Nunca lee 2 libros al mismo tiempo. Por tanto, ¿qué se podía concluir de aquel César, es necesario que hablemos. tan escueto y sin ganga? Sencillamente que tenía un amante. Porque en ella el escarceo, la aventura ocasional o la caída imprevista estaban descartados. Lo suyo es amar de manera definitiva y el amor le exige sinceridad. A mí, en cambio, el amor me impulsa a mentir para protegerlo. En esa disparidad de criterios yo siempre había depositado el éxito de nuestro matrimonio. Ante el desolador panorama de tantos caminos interrumpidos por divorcios, 10 años de matrimonio bien podían y debían ser considerados como un verdadero triunfo. Nuestros amigos, todos separados, nos veían como un muro que era preciso derribar para que los cascotes del suyo no les afectaran. Pero Victoria y yo permanecíamos incólumes ante arietes y catapultas porque habíamos hallado un punto de equilibrio entre mi torrencial egoísmo y su amorosa generosidad. Ahí podía estar la clave de su adulterio. Victoria había decidido revisar con ojos críticos nuestras respectivas aportaciones al fondo común matrimonial y el resultado de su análisis fue de una realidad que consideró humillante para sus desvelos. Porque ella siempre en el otro lado de la balanza procuraba añadir sensatez donde yo ponía locura para que su tierra y mi aire pesaran lo mismo. Pero con un saldo donde la siembra es mayor que la mía recogida, llega el tiempo del disimulo y la mentira pegajosa. Pero no era ese mi caso, no. Yo amaba a Victoria. Todavía me gustaba. Aunque ella no viese entre nosotros la apasionada sexualidad de los primeros encuentros. Tampoco yo debía ser lo mismo para ella. La costumbre, ese monstruo que lo devora todo, dormía plácidamente en el sofá frente al televisor, atenazándonos, haciéndonos crecer raíces en las plantas de nuestros pies y cubriéndonos de moho. Ya no había fuego, aunque permaneciese al rescoldo. ¿Era justo censurarle a Victoria su desamor? Yo era el culpable por dejar exangüe su deseo, por no haberlo desarrollado hasta la dimensión en que no es posible satisfacerlo de un sorbo, para que cada día ella me pidiera saciar la sed que yo debiera hacer inextinguible. Victoria estaba ahí tan rendido. Sin sorpresas, ¿qué aliciente tiene cada amanecer? ¿Cuándo fue la última vez que le envié flores? Pregunta necia. La cuestión debía ser cuándo fue la primera. No le regalaba nada por San Valentín, con la excusa del rechazo a la grosera instrumentalización mercantil de los grandes almacenes. Tampoco por sus anticumpleaños, con el débil argumento de sustituir los regalos por un viaje que hubiéramos hecho de igual modo. Regalar cosas por Navidad era un sometimiento a la moda americana, o sea que no. Y los Reyes, aunque sí, como era fiesta de niños, pues tampoco. Otra cosa, la besaba llegar a casa. Ya era grave que no lo recordase. Una más. En los últimos años le dije alguna vez que estaba guapa, que le sentaba bien tal o cual prenda, que su nuevo peinado la favorecía.
por qué fui deslizándome por la pendiente de la insensible rutina. Las zapatillas y el batín son los heraldos de la muerte matrimonial. Nunca debí cenar en pijama. Su amante sería más joven, siempre repulido, jamás despeinado. Si enfermo, lejos de ella, para ocultar la miseria humana del moqueo, el desagrado del mal aliento, la molestia de la fiebre, el hastío del sudor. Su amante no tendría ninguno de los defectos del declive humano, iniciado precisamente a mi edad. La pinzadura en la vértebra artrítica, un amago de reumatismo, la calvicie, el temor de la impotencia. Su amante sería un canto vertical siempre oliendo a espliego, simbolizando una eterna primavera. Él sería la sorpresa renovada, el enigma por resolver, la inundación fértil del Nilo, la conquista diaria y sin desánimo, un abarcarlo todo sin llegar jamás a cerrar los brazos. Seguro que lleno de solicitud le abría la puerta del coche. Si Victoria tiene un amante, yo he sido su maestro en tercerías. No podía reprochárselo. Conmigo el amor no progresaba. Lo di por satisfecho el día en que necesité una talla más de pantalón, sin hacer nada para reducir el perímetro de mi cintura. Ese día el hogar comenzó a constreñir a Victoria, igual que el cinturón de abdomen. Cada bostezo era una puerta abierta. Cada repetición, una ansia por traspasarla. Cada olvido, un camino por recorrer. Cada fideo en mi barbilla, un camino recorrido y al fondo un letrero con un mensaje letal. César, es necesario que hablemos. Apenas pude balbucear una frase de introducción. No sé si dije, tú dirás, o de qué se trata. Pero tengo grabada a fuego en mi recuerdo que derribé el vaso de vino sobre la preciosa falda de Armani que nunca le elogié. Pero no me reprocho nada. Nunca lo hacía. ¿Lo ven? Mi torpeza se merecía que Victoria tuviera no uno, sino dos amantes. Miren, como siempre, me excusó con una sonrisa mientras con una servilleta limpió la mancha rojiza con movimientos mecánicos. Estaba tan concentrada en lo que debía decirme que no dio importancia a la ruina de su falda. Después de una devastadora limpieza que había extendido la mancha, cogió mi mano entre las suyas, como supongo yo que deben hacer los resignados familiares a la cabecera de la cama de un moribundo. ¿Me entiendes? Lástima, pensé. Sí, es como un verdugo piadoso. Y no supe reaccionar. Confieso que estuve tentado de adelantarme a sus palabras y decirle que yo también tenía un amante. Es una alumna de 18 años que tiene un cociente intelectual asombroso. Que sea rubia, alta y guapa y mida 90, 60, 90 son detalles accesorios. Además, es la heredera universal de la fortuna de su padre, un industrial vasco que tiene 93 años y al que acaban de diagnosticar un cáncer maligno. Era una cuestión de orgullo. Si Victoria sí, ¿por qué yo no? Y por aquel patético esfuerzo de mi imaginación pensé que quizá Victoria deseaba hablar conmigo porque pensaba que el adúltero era yo. Le había dado motivos de sospecha. Hubiera sido el colmo de la necedad ser fiel y no parecerlo. Porque yo jamás había tenido una aventura amorosa desde que me casé. Bueno, con la imaginación sí. Esa alumna, una dependienta, aquella vecinita. Pero qué pecado tan blando para considerarlo la negra sima donde se ha de precipitar un matrimonio. Yo un adúltero. Sonaba hasta melodramático. Quizá hablé en sueños y Victoria dio consistencia real a lo que es un desahogo subconsciente. No era posible que mi mujer me creyera un barro azul. O sí. En los últimos meses yo me miraba con más frecuencia al espejo, pero era para comprobar horrorizado los estragos del tiempo. Me deprimía pensar que en el breve plazo de 5 o 6 años las entradas de mi frente serían una bocadura afrentosa. Y las arrugas. Victoria me consolaba con dulzura diciendo que los surcos de la cara son las medallas de la experiencia. Pero a mí eso me sonaba a cita de libro y no remontaba la depresión en que me hundía la certeza de un destino alopécico. No, rechazaba mentalmente. Victoria es lo bastante perspicaz como para no confundir mis preocupaciones estéticas con una sospechosa coquetería.
sería otro el motivo de sus dudas. Mi retraso quizá. Es cierto que en la asociación había mucha actividad y yo era el último en abandonar el despacho. Pero, ¿puede tal ligero motivo provocar dudas respecto a la fidelidad de su marido en una mujer tan cabal como Victoria? Descartado. Nunca vine a casa con el cuello de la camisa manchado de carmín. No había cabellos largos y oscuros en mis hombros, ni arañazos en mi espalda. Por tanto, si se trataba solamente de eso, de sospechas, no había que asustarse, lo negaría todo. Y la sinceridad de mis palabras había de convencerla. Aunque, pensando yo para mi vez, no cabía la posibilidad de que Victoria, creyendo que la engañaba, hubiera querido consolarse en los brazos de otro hombre. Fueran por donde fueran mis pensamientos, siempre llegaban a la misma conjetura. Victoria tenía un amante, lo tenía. ¡Claro que lo tenía! ¿Cómo no me di cuenta antes? Si el marido es el último en enterarse, callaban mis amigos al llegar a sus reuniones. No me constaba. Además, una mujer no puede disimular algo tan trascendente en su vida. ¿Qué había de sospechoso en su actitud? Se arreglaba más. Yo siempre la vi igual de elegante. Estaba más alegre. Ella nunca estaba triste. Llegaba tarde y sus excusas eran pueriles. Nunca. Había sonado el teléfono y al cogerlo yo, el amante colgaba. No que yo recordase. Se ruborizaban sus mejillas sin motivo aparente a causa de pensamientos indecorosos que yo no supe adivinar. Se maquillaba más para disimularlo. Ponía mayor énfasis al referirse a tal o cual compañero de su trabajo. Conclusión. Victoria había extremado su prudencia. No podía ser de otro modo en una mujer tan inteligente. ¡Qué humillación! Ser al mismo tiempo que he engañado la causa del engaño. No sé qué me afrentaba más. Pero era la soledad que veía cabalgar con despiadado trote el sentimiento que prevalecía en mi maltrecha alma. Sin Victoria yo no era nada. Y esa angustia me pareció de un egoísmo intolerable. De manera que, ante un derrumbe matrimonial como el que se nos avecinaba, y sobre todo ante el trauma espiritual que iba a recibir nuestro hijo de 7 años, yo solo me preocupaba de mi soledad. Y si he de ser sincero, y creo que ha llegado el momento de serlo, lo que más me alertó fue la situación económica en que podía encontrarme tras nuestro divorcio. Victoria ganaba mucho más que yo. A cualquier otro hombre en mi caso, eso le hubiera humillado. No a mí, que sabía que nuestro matrimonio hubo momentos en que fue al revés. Hasta en eso éramos un modelo para nuestros amigos. Mis ingresos no me permitirían vivir con desahogo y en esa situación no iba a ser tan insensato como para reclamar la custodia de mi hijo. Lo que significa que debería permitir que viviera con su madre viendo cómo otro hombre ocupa mis vacíos. ¡Qué insufrible! Me resultaba pensar que el último beso de la noche no iba a ser ya el mío. ¿Qué pensaría Paquito cuando viera que su madre dormía con otra persona en nuestra habitación? La delincuencia juvenil tiene su origen en los hogares desgraciados. Y me imaginaba a mi hijo faltando a clase, suspendiendo, aspirando pegamento, fumando droga, robando para pagarse la heroína y finalmente en la cárcel. Y todo porque yo no supe amar y mantener el amor de Victoria, como sin duda había sabido hacerlo su joven amante, su amante obsequioso, tan perfecto y satisfactorio, el muy canalla. La seguridad de los hombres en materia sexual es inversamente proporcional a su edad. Nos hace ridículos en miedo a serlo, aunque realmente no lo seamos. Las palabras de Victoria proponiéndome una conversación eran resolutivas, pero no exentas de cariño. No me ama, pero aún me quiere. Esa es la máxima infelicidad para quien quiere y ama. Y me dispuse a escuchar la sentencia tras aquel inocuo. César, es necesario que hablemos. Tan preñado, sin embargo, de oscura amenaza. Victoria carraspeó ordenando innecesariamente vasos y cubiertos. Se la veía nerviosa y yo, como
libre que soy, hubiera querido sacarla del apuro y evitarme el mío. No me digas nada, lo sé todo. Te he querido y te quiero. Por eso deseo tu felicidad. Mañana me iré de casa. No pienso causarte problema alguno. Adiós. Pero renunciar a recuperarla no lo interpretaría Victoria como una falta de amor. Ese despego no afianzaría en ella su decisión de abandonarme. Y sobre todo, tan fácil se lo iba a poner. ¿Por qué nunca me dijo que le molestaba tal o cual cosa? No soy perfecto, pero tampoco tan necio como para rechazar una crítica constructiva que pudiera salvar el matrimonio. Con una ligera advertencia yo, receptivo y solícito, hubiera cenado vestido de smoking. Llevaría ficha precisa de nacimientos y aniversarios. Aprendería a conducir. Quemaría la televisión, precipitaría el sofá. Me haría socio de Interflora. Viajaríamos a países exóticos. Mejor aún, viajaríamos sin destino. 2 billetes para el primer avión que despegue, vaya a donde vaya. Tonga, pues Tonga. Bhubaneswar, pues allá vamos, África o Asia. Si Canberra, a vivir con canguros. Si Tokio, a donar Fujiyama. Enterremos la certeza, muerte a la rutina, ¡viva la luz! Pero, seamos sinceros, tengo un montón de años. La primera escala en Guinea-Bissau haría de Victoria la turista más viuda de las líneas aéreas internacionales. ¿Es eso justo? Admito mis errores, pero no siento estos malévolos. ¿Por qué Victoria, con su delicadeza habitual, no me los hizo comprender? Y la respuesta llegó rápida y amarga, porque amaba a otro hombre y renunció al esfuerzo de recuperar los alicientes que su amante le proporcionaba sin exigírselo. ¿No era eso egoísmo? ¿No podía yo a mi vez reprocharle sus silencios? Aquel perentorio... César, es necesario que hablemos. Llegaba demasiado tarde. Y justamente tarde. Las cuerdas pueden romperse por los 2 cabos. Si Victoria estiró más del suyo, no podía reprocharme las consecuencias. Yo nunca le dije, y me dio muchos motivos para hacerlo, que sufría rectitud. Su ofensiva perfección me tenían sobrecogido el pálpito. Es muy difícil convivir con un ser perfecto. Pero por lo visto, solo mi personalidad era insoportable. Soy atrabiliar y irracional. A veces carezco de sustancia. Cierto que ella nunca me llamó cosas tan horribles. Pero ahora que tenía un amante y me lo iba a confesar, comprendí que siempre lo pensó. Atrabiliar y irracional y Dios sabe qué cosas más. No somos iguales. Y en nuestra diferencia creí que estaba el éxito de nuestro matrimonio. Si hubiera sido al revés, si yo le hubiera dicho, Victoria, es necesario que hablemos, y a continuación le hubiera confesado que tenía un amante, ¿cuál hubiera sido su reacción? No supe qué contestar. Y esa pregunta sin respuesta negó mi alma. Estaba casado con una desconocida. Pues bien, basta ya de incertidumbre, me dije. No esperaré como un cordero sumiso su demoledora confesión. Bien, sí, tienes un amante, ¿y qué? No te censuro un hecho tan vulgar, sino que te lo hayas callado hasta ahora. Te reprocho tu falta de sinceridad. Es mal pago por 10 años de matrimonio. Si esto no la ablandaba hasta el arrepentimiento, aún quedaba un cartucho en la recámara. Ni nuestro hijo ni yo nos merecemos este trato. Me sequé el sudor de la frente. Bebí agua. Y rehuí su mirada para que no viese en la mía el profundo terror de mi ansiedad. Finalmente Victoria dijo lo que quería decir y yo permanecí mudo más tiempo del que era previsible. César, es necesario que hablemos. Tú dirás. Este verano prefiero la montaña. Eso es todo, dije sin parpadear, procurando que mi sangre reiniciara su recorrido por las venas adecuadas. ¿Esperabas otra cosa? No, ¿qué va? ¿Café? Sí, gracias. Esto de la imaginación es algo maravilloso, pero terrible. Ahora no sé si pedir perdón a Victoria
O decirle que se ande con mucho cuidado.